Y entonces el título del programa de hoy es Busca siempre el justo medio de las cosas. Usted recuerda ahora sí, señora, señor, que esta frase fue dirigida por Aristóteles hacia su discípulo Alejandro Magno. Aristóteles de esta gira, tan macedón como Alejandro Magno. Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C., discípulo de Platón. Aristóteles, autor de la lógica, autor de el modo o método de conocimiento universal, necesario, formal y certero para llegar al conocimiento exacto de las cosas. Aristóteles, organizador de la metafísica, es decir, aquello que está más allá de lo físico, que aunque no se toca y que no se ve, lo metafísico es el principio, el fin y la forma de la existencia y de la realidad. Hablamos del primer motor inmóvil, hablamos de los trascendentales, de la verdad, de la bondad y de la belleza. Hablamos de las causas, final, eficiente, formal y material. Hablamos del ser en cuanto ser. Llámese la sabiduría de las sabidurías, la perfección de las perfecciones, el fin de los fines, el principio de los principios. Aristóteles, que le dio claridad a la ética que ya esbozara Sócrates y Platón, y Aristóteles, que expuso de manera ordenada y arquitectónica el sentido y el fin de la naturaleza en su filosofía de la naturaleza. Y Aristóteles, decíamos hace instantes, tuvo a un discípulo que no fue de filosofía, sino que fue militar, el hijo de Filipo II de Macedonia. Ustedes recuerdan, Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. Aristóteles empezó la educación de Alejandro Magno a la edad de 13 años. Alejandro, año 356, 323 a.C., que a la edad de 21 años cruzó el Helesponto con aproximadamente 50.000 griegos, y en las batallas de Gránico, Iso, Arbeles, Patala, Susa y otras batallas más, y Bactriana, por supuesto, dominó todo el Asia. Venció al rey persa Darío III, venció al sátrapa Beso y venció al rajá Poros, el rey de la India. Pero Alejandro Magno tenía un grave defecto que tenían todos los macedones. Vencían a todo el mundo, pero Alejandro Magno no se podía vencer a sí mismo, según enseñaba magistralmente Sócrates de Atenas, 479-399 a.C. La primera verdad de Sócrates era: antes que conocerse a sí mismo, la verdadera fuerza del hombre estriba en vencerse a sí mismo. Y entonces, cierta vez que Aristóteles vio que su discípulo Alejandro tenía arrebatos de ira, le dijo lo siguiente Aristóteles a Alejandro: procura reprimir los ímpetus de tu ira. No son dignos ni de tu rango ni de tu origen, porque antes que rey eres hombre, y como todo hombre busca siempre el justo medio de las cosas. Y yo he creído de perlas esta página del pensamiento clásico, señora, señor, porque por estos tiempos la clase política argentina, en especial el oficialismo, con sus delirios faraónicos de poder, ha perdido el justo medio de las cosas, y porque además la oposición política, empequeñecida por sus grandes miserias y unida por sus grandes desuniones, y además anoréxica de propuestas electorales y bulímica de proyectos personales, también la oposición política ha perdido el justo medio de las cosas. Justo medio de las cosas que en la mente genial y brillante filosófica de Aristóteles, justo medio que no es ni conformismo, ni mediocridad, ni oportunismo, ni viveza criolla. Justo medio de las cosas es
en la mente aristotélica, en la filosofía de Aristóteles, aquella conducta educada, conducida y dirigida por la virtud. Y en el concepto de Aristóteles, virtud es el hábito adquirido, voluntario y deliberado, que tiene por fin poner el justo medio con relación a nosotros, tal como lo determinaría un varón prudente y sensato, obrando conforme a la prudencia, que es la recta razón, y a la experiencia. Y en la antropología de Aristóteles, señora, señor, ustedes recuerdan muy bien que en la antropología aristotélica la acción de cada hombre es una acción que está dirigida a conseguir un bien, al cual van unidos el placer y la felicidad. Por eso es que la ética de Aristóteles es una ética finalista. Toda acción está dirigida a conseguir un fin, y también es una ética eudemonista. Léase, la acción de cada hombre, en ese fin se busca el placer o la felicidad. Pero recordemos que el hombre por animal tiene instintos, pero el hombre no es solamente un animal, también es una persona, y en el alma del hombre, porque el hombre tiene alma, residen dos facultades, la razón y la voluntad. Y así como los instintos son educados por la razón es educada por la virtud. El hábito adquirido, voluntario y deliberado, que tiene por fin poner el justo medio con respecto a nosotros, tal como lo determinaría un varón prudente y sensato, obrando conforme a la recta razón y a la experiencia. La recta razón es aquella conducta que está dirigida por la virtud de la prudencia. Y la prudencia, ustedes recuerdan, es aquella virtud que nos permite deliberar bien para obrar bien. La experiencia es el conocimiento de los años, que unida a una observación inteligente y a la humildad, quizá se convierta en sabiduría. Y entonces, señora, señor, los políticos de estos tiempos, aquí en la República Argentina, en una mayoría que asusta y deprime, algunos han perdido el decoro, han perdido la honestidad, otros han perdido la humildad, muchos quizá han perdido la reflexión y la conciencia, pero la gran mayoría, según vemos por estos tiempos, ha perdido el justo medio que la sabiduría del hombre de campo, desde América hasta China, en el Asia, ha definido que el justo medio no es ni más ni menos que la conducta del hombre inspirada, dirigida por el sentido común. Hacemos bien. Primer tema de la agenda nacional: los elogios del señor Hugo Moyano a la presidenta Fernández. ¿Sinceridad o miedo a la cárcel? Lo escuchábamos, señor don Hugo Moyano, hace instantes en un acto político sindical, donde usted manifestaba que la presidenta Fernández era la estadista del siglo XXI. Y nosotros hemos pensado y creemos, y no decimos nada novedoso con respecto a esto, que no existe sinceridad en sus palabras, sino un profundo miedo a la cárcel. Porque bueno recordar, señor don Hugo Moyano, que usted desde el 2003 hasta hace pocos instantes ha hecho grandes negocios con el kirchnerismo. Kirchnerismo que también es bueno recordar, es un profundo simpatizante de la banda terrorista guerrillera Montoneros, los autores intelectuales y materiales del crimen del delfín sindical del general Perón. Me refiero al señor don José Ignacio Rucci, secretario de la CGT, señor don Hugo Moyano. Me refiero a José Rucci, que a temprana juventud suya, señor Moyano, Rucci lo supo tener entre sus filas sindicales. Y usted, sabiendo que el kirchnerismo simpatiza y tiene a muchos funcionarios públicos montoneros, usted ha hecho grandes negocios
con el sector político kirchnerista. Eso habla, señor don Hugo Moyano, de sus principios y de sus valores y de sus ideales morales. Por lo tanto, creemos que sus palabras, donde usted dice que la presidenta es la estadista del siglo XXI, creemos que más que sinceridad se debe a un profundo miedo a la cárcel. Como usted ya se ha convertido por estos tiempos en un salvavidas de plomo político, su figura y su presencia no tienen el peso político de otros tiempos. Segundo y último tema de la agenda nacional. A instantes de las elecciones presidenciales, sabido es, señora, señor, usted lee cualquier diario, escucha cualquier radio y o ve televisión y las encuestas le dan a la actual presidenta un porcentaje que van entre el 53 y hasta el 57%. Tal delirio de poder, tal faraonato que hoy asiste a la mente, a la psicología y al ánimo del Frente para la Victoria, creemos que no es tan grave porque esa gravedad se ha producido por la inacción, por las profundas contradicciones de la oposición política, lo decimos hoy por tercer programa consecutivo, unida por sus grandes desuniones, empequeñecida por sus grandes miserias, bulímica de proyectos personales y anoréxica de propuestas electorales. Pero esta oposición política que ha permitido una suerte de delirio y faraonato de poder del Frente para la Victoria, creemos que no es lo más grave. Lo grave, creemos, señora, señor, es que usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, lo grave sería que después del turno electoral del 23 de octubre próximo que viene, usted no comprenda que el poder por poder humano es transitorio, pero el poder por poder político es realmente transitorio, circunstancial y pasajero. Creemos entonces que después del acto electoral, en esta suerte ya de cantado resultado político, en esta perspectiva política que dicen todas las encuestas, creemos que la gran virtud le asiste al ciudadano común. ¿Por qué? Porque es el ciudadano común el que deberá votar, además de presidente, un Congreso republicano, un Congreso que le sepa poner límites inteligentes, límites constitucionales al gran poder político que ya tiene el Frente para la Victoria. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Saubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. El gaucho Martín Fierro, que en la pluma inmortal de José Hernández, en esta Biblia gaucha que es nuestro Martín Fierro, cuando el gaucho Martín Fierro, ya vuelto del desierto, de enterrar a su amigo, de ser un gaucho pendenciero, desertor, se hace un gaucho sabio, reúne a sus dos hijos, le da consejos al hijo de Cruz, pero ya en el canto 33 de la segunda parte, estrofa sexta, que es la despedida del gaucho Martín Fierro, los 33 cantos como la misma edad de Cristo, la pluma inmortal de José Hernández le hace decir esto al gaucho Martín Fierro. Canto 33, segunda parte, estrofa sexta. Y con esto me despido sin expresar hasta cuándo. Siempre corta por lo blando el que busca lo seguro, pero yo corto por lo duro y ansí he de seguir cortando. Como después de las elecciones, señora, señor, seguramente vendrán parvas de obsecuentes, de alcahuetes y de sumisos, nosotros seguiremos con el mismo estilo aquí en Ayer es Hoy. Sin escándalos, sin denuncias, sin show, pero siempre, siempre, absolutamente siempre, como esclavos de la verdad. Hasta la próxima
y muchas, pero muchísimas gracias.